Saludos cordiales. Esta es la presentación sobre la implementación de un sistema de inteligencia de negocios para el análisis de las defunciones en el Ecuador utilizando datos estadísticos provenientes de registros oficiales y anuarios de mortalidad cargados a través de la página ecuadorencifras.com del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Con esta información nosotros esperamos hacer un análisis sobre los datos de las causas de las defunciones que se dan en el Ecuador a nivel histórico y cómo han venido cambiando a lo largo de los años. Para esto vamos a usar, para manejar la base de datos, SQL Server y también Power BI. En el año 2006, las principales causas de muerte en el Ecuador eran la neumonía, la influenza, con 4.000 casos aproximadamente, de un total de 59.813 defunciones que hayamos tenido a nivel nacional, seguido de las enfermedades cardíacas, la diabetes, las enfermedades cerebrovasculares, el delirium o demencia, diarrea, gastroenteritis, o sea, problemas sobre todo en los niños que se dan en este caso, los accidentes de tránsito que ocupaban un lugar importante en esa época, las enfermedades de hipertensión, la hepatitis viral y los tumores malignos. Esto venía dándose ya en un incremento seguido de los fallecimientos, como vemos en la gráfica, también desde 1988. Y Guayas, al ser la provincia con más población del Ecuador, registraba también la mayor cantidad de defunciones con 10.396 casos. Y podemos ver también entre hombres y mujeres. Luego, en el 2019, vemos que ya hay una estabilización de algunas de las enfermedades causantes de las defunciones en el país y hemos tomado este año porque es básicamente lo que se venía dando hasta la venida de la pandemia del COVID-2019 y posteriormente que se dan unos nuevos acontecimientos en el país, dada la violencia que se ha presentado en el Ecuador en los últimos años, y queremos ver por eso, luego de haber revisado los datos del 2006, luego cómo en el 2019 se venían ya cambiando estos indicadores sociales para posteriormente analizar los datos del 2020. Entonces vamos con la información del 2019. La cantidad de defunciones ya ha aumentado a 78.497 casos. Aún Guayas, al ser la provincia más poblada del Ecuador, concentra la mayor cantidad de defunciones del país. Vemos cómo en relación al año anterior la cifra va en crecimiento con las defunciones y las causas de muertes principales ahora siguen siendo la diabetes y las cerebrocardiovasculares, como vemos en el gráfico. Luego en el año 2020, claramente con la pandemia, vemos que las defunciones en general, en las cuales tuvieron un gran repunte de casi 60.000 muertes que se venían dando por año a 116.000, o sea, casi se duplicó, mayoritariamente por causa del COVID-19. En datos registrados oficialmente están que fueron 47.675 casos, ¿no? Sin embargo, hay un subregistro de datos de muertes por el COVID o mal registro que se dieron sobre todo en que muchas personas fallecían con el COVID, pero les da finalmente un infarto. Entonces este mal registro de datos ocasionó que no se tenga los valores reales, pero con el paso de los años se ha venido estimando que son solamente en el 2020 cerca de 77.000 personas las que fallecieron por causa del COVID. Ahora comenzamos a revisar los últimos datos que están publicados de manera oficial, que son los del 2024, en donde vemos claramente cómo ya el histórico de las defunciones en el Ecuador no solamente se han dado por las enfermedades, sino también por los homicidios, por esta nueva pandemia, si lo queremos decir así, ocasionada por la delincuencia común y los grupos de narcotráfico, en donde los homicidios se sitúan en el segundo lugar de defunciones con 9.253 datos seguidos muy de cerca por la primera causa, que es las enfermedades cardíacas, ¿no? Vamos a comenzar a analizar esta información, teniendo también en consideración que los datos del 2025, el Ministerio del Interior ha publicado una información que es cerca de 9.500
fallecidos, mientras que la Fiscalía General del Estado ha indicado que son más de 10.000 las defunciones que se han dado por causas de homicidios o muertes violentas, pues no. Entonces podríamos tener ahí que cuando ya se publiquen los datos del 2025, es probable que ya la primera causa de muerte sean los homicidios y no las enfermedades que sufrimos las personas. Vemos como ya en el 2024 estamos cerca de los 92.500 defunciones, o sea, estamos llegando a valores prácticamente como el de la pandemia en el 2020, en el caso de defunciones, no incrementados sobre todo por los homicidios. La diabetes también ocupa el tercer lugar con 5.000 casos, muy seguida de cerca por las enfermedades cerebrovasculares que ya hemos visto que se presentan. Las hipertensiones también están ahí y los accidentes. En conclusiones de este análisis tenemos que hay un cambio estructural en el patrón de mortalidad en el Ecuador, pues no, en donde las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar, seguido de las defunciones por muertes violentas. Luego tenemos a la diabetes, al cáncer y a las enfermedades respiratorias crónicas que han venido afectando, que son un patrón característico de los procesos de envejecimiento de la población y urbanización. Los datos en la provincia del Guayas, por ejemplo, también que es la provincia más poblada del Ecuador, con cerca del 25% de su población, es decir, la cuarta parte, vemos como en el 2024 las defunciones principalmente se han dado en la ciudad de Guayaquil, que concentra también asimismo más del 80% de su población, seguida de Durán, que tiene también 500.000 habitantes, luego Milagro, Machala, una proporción más o menos equitativa a la parte poblacional. Y luego de las enfermedades cardíacas vemos también los homicidios, ¿no?, que están presentes, sobre todo al ser Guayaquil una ciudad portuaria, por donde está saliendo la mayor cantidad de droga actualmente en el país, que proviene de Colombia y Perú. Vemos que la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes en la provincia del Guayas es de 7.64. También en la parte superior vemos como la participación en referencia al país es del 19.8%. O sea, es menor al 25% de la población la participación de defunciones, pues no. Y también vemos que las defunciones se dan más en los hombres que en las mujeres, con un 54%, a pesar de que poblacionalmente son porcentajes muy similares. Y también otra cosa que hemos podido observar es cómo cada vez más se van incrementando las defunciones en los grupos jóvenes, sobre todo por los asesinatos, pues no. Y también ya cuando tengamos los datos del 2025 vamos a ver que va a haber un repunte en las defunciones de 0 a 5 años, que bueno, ahorita no las podemos ver, que se han dado por la contaminación en hospitales de recién nacidos, pues no. Pero también este es un valor que va a influir bastante en el 2025. Eh, Otro dato que podríamos analizar aquí es sobre el tema de las enfermedades cardíacas, como definitivamente son la principal causa de muerte entre los habitantes de la provincia del Guayas. La implementación de sistemas de inteligencia de negocios demuestra que el análisis integrado de datos históricos de mortalidad permite identificar tendencias epidemiológicas, patrones territoriales y factores demográficos claves. Estas evidencias pueden servir como base para la formulación de políticas públicas basadas en datos, fortaleciendo la planificación de la salud, la seguridad y el desarrollo social en el Ecuador. No solamente para quienes hacen políticas públicas a nivel del Estado o el gobierno central, sino también para las diferentes organizaciones, como por ejemplo hospitales privados, la academia, organizaciones o empresas que tienen que ver con la seguridad privada, etcétera. Pues no, porque esta es una tarea de todos, preservar la vida, sobre todo más allá de las diferentes causas que pueden hacer, tenemos que unir esfuerzos para que los ecuatorianos tengamos un mayor número de nacidos y no de defunciones, como es la tendencia que lamentablemente actualmente estamos viviendo. Muchas gracias.